Bendiciones. En este momento yo sé que Dios tiene un mensaje direccionado hacia tu necesidad. Si tú abres tu mente y tú abres tu corazón, Dios te va a hablar claramente a través de la palabra que hoy se va a predicar. Así que simplemente deja que el Espíritu Santo te dirija, porque Dios te va a hablar directamente. Abre tu mente y tu corazón y tu vida y vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? You may be seated. Hoy quiero compartirles, quiero comenzar con una pregunta. Today I would like to start with a question. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que te das cuenta de que estabas creando una imagen errónea de quién es Dios? Did it ever happen to you that maybe you had a wrong idea of God? Esto te lo pregunto porque es algo que como humanos yo creo que nos puede llegar a pasar. I ask you this because as humans, this is something that can happen to us. Y lo peligroso de esto es que puede llegarnos a pasar de una forma consciente o una forma inconsciente. And the danger in this is that it can happen to us in a conscious way or unconscious. Y creo que el aspecto de hacerlo inconsciente es lo que más puede ser peligroso. And when it happens unconscious, that's when it can be very dangerous. Porque podemos creer que estamos haciendo lo correcto, podemos creer que estamos siguiendo el camino correcto, Because we might think that we're doing the right things, that we're following the right path, cuando no es cierto. but we're not. Podemos llegar a un punto de crear a un Dios falso, And we can get to the point where we create a false God, un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. a Jesus that is not the Jesus from the Bible. Y eso me trae otra pregunta, And that brings me to another question, para que meditemos un poco. so that we can meditate a little bit. Yo te pregunto, hoy ¿cómo viniste a este lugar? So I will ask you, today, how did you come? ¿Viniste con una imagen correcta de Jesús? Did you come with the right image of God, of Jesus? ¿O viniste con un Jesús inventado? Or did you come with Jesus that is invented? Un Jesús que está de acuerdo a lo que tú quieres. A Jesus that is according to what you want. Y ahora, hoy quiero tocar estos dos puntos. And I would like to bring these 2 points today. Uno, como te dije, es que nosotros podemos caer a inventar, a tener una imagen errónea de quién es Dios. And one is that we can get to the point where we have a wrong idea of God, image of God. Y claro, lo otro sería cómo solucionamos esto. And the second thing will be, how do we solve this? Cómo nosotros cuando estamos empezando a tomar un camino que no es el correcto, How do we, when we start taking a path that is not the right one, cómo nosotros enderezamos a otra vez al camino de la verdad. how do we get back to the right path? Y te voy a decir, como clickbait, And I'm going to tell you this. muchas veces te voy a revelar un secreto que es el secreto más escondido. I'm going to reveal to you a secret Oh. that is a secret hidden. O si no es escondido, por lo menos es ignorado. And if it's not hidden, at least it's ignored. Y es que nosotros enderezamos ese camino con la palabra de Dios. And it's that we get on the right path with the word of God. Se oye, a mí me gusta decir una cosa que digo usualmente varias veces, que es tan simple y tan complicado a la vez. And I like to use this phrase that it's very simple, but it's very complicated at the same time. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque hace unos días, precisamente el sábado, And I want to talk about this because a few days, Saturday, estábamos teniendo una discusión santa con mi esposa. we were having a holy discussion with my wife. Estábamos meditando, estábamos hablando sobre algo que estamos poniendo en las manos de Dios. And we were talking about something that we're putting in God's hands. Y teníamos distintos puntos de vista. And we had different views. Y en lo que estábamos hablando, yo soy una persona bastante simple. And as we were talking, because I am a very simple person, O por lo menos me considero así. or at least I consider myself,
Y yo le decía a ella, ok, esta situación pongámosla en manos de Dios y que se dé lo que se tenga que dar. Si se da, gloria a Dios, y si no se da, gloria a Dios. And I was telling my wife, we're going to put this situation in God's hand, and if it happens, glory to God, and if it doesn't happen, also glory to God. Y ella me decía, ok, pero digámoslo con más fe, hagámoslo con más fe. But she was telling me, but we have to do it with more faith. We have to say it with more faith. Ella me decía, no simplemente creamos que si se da, se da, y si no se da, no se da. Let's not just believe that if it's going to happen, it's going to happen. If it's not, it's not. Sino que creamos verdaderamente que se va a dar. But let's truly believe that it's going to happen. Y en lo que estábamos ahí hablando, la cosa quedó así, y la cosa después pasamos a que yo me empecé a hacer una pregunta, y fue que me puse a pensar, ya después de que terminamos de hablar, me puse a pensar, ¿quién tiene más fe? And as we were talking, we ended up just leaving the conversation, and then I was asking myself, who has more faith? Yo me puse a pensar, ¿quién tiene más fe? ¿El que le pide con bastante fe a Dios, o el que simplemente confía en la naturaleza de Dios, que es bendecir a sus hijos? Is it the one that asks God and believes With faith, yeah. and with faith, the one that believes the most, or the one that just asks and let it happen? Porque yo decía, en la naturaleza de Dios como padre, sé que en su naturaleza está bendecirme. Because I know that God in His nature, I know that He can tell me. Y yo dije, bueno, voy a buscar referencias en la Biblia sobre esto. And I said to myself, I'm going to find references in the Bible about this. Y cuando fui a buscar referencias, sorpresa, And when I was looking for references, to my surprise, mi esposa tenía razón. my wife had the reason. Mi She was esposa, right. hay más soporte bíblico sobre donde Dios nos motiva a pedir con fe. And there's more biblical support where God is asking us to ask Him with more faith. Hay también versículos donde, por ejemplo, nos dice que Dios, los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros son pensamientos de bien. There's many more verses where the Bible says that the thoughts that God has for us are thoughts of good. Que si, imagínense, que si un hombre, un padre carnal, le da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más no nuestro Padre que está en los cielos? That if a worthy father knows how to give good things to their kids, even more God. So, esto claro que no es ni uno ni lo otro, sino que son los dos. And this is both things. Bueno, pero no voy a hablar de la fe. But I'm not going to speak about faith. El punto de esto es que yo estaba inconscientemente empezando a crear And the main point of this is that I was unconsciously making an image a un Dios que no es el Dios de la Biblia. of a God that is not the God from the Bible. En el momento que estaba hablando con mi esposa, yo no sentía que estaba haciendo algo incorrecto. And in the moment when I was speaking to my wife, I didn't think that I was doing anything wrong. En mi cabeza yo pasaba los versículos y decía, no, lo que digo está soportado por la Biblia. And in my head, I was passing, verses were passing through my head, and I thought that what I was saying, it was right according to the Bible. Pero inconscientemente las cosas que me rodean en el diario vivir van metiendo muchas veces cosas pequeñas And unconsciously, the things that surround me every day start adding little things que poco a poco van cambiando la perspectiva que nosotros tenemos de Jesús, that little by little they start changing the perspective that we have of Jesus. de quién es Jesús, Who is Jesus? de cuál es la voluntad de Jesús, And what is His will? de qué Jesús espera de nosotros. And what is He expecting of us? Y eso es lo que me estaba pasando. And that's what was happening to me. Hace un tiempo atrás escuché un dicho A long time ago, I heard something que se me quedó pegado. that got stuck to my heart. Y sin darme cuenta, eso me empezó a formar esa mentalidad que yo tenía de, ok, no tengo que andar pidiendo con fe. And without me knowing, that started being part of me, of thinking that I didn't have to act with faith. Y ese es un dicho que dice
espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. And it's a saying that says you have to wait for the best, but also be prepared for the worst. Que eso es como que no hay pierde, o si se da, bueno, y si no se da, pues bueno, igual ya estabas preparado. And that is something that means that if something happens, it's good, and if it doesn't happen, maybe you were not prepared. Y que inconscientemente este dicho cada vez yo como que lo iba adaptando a la Biblia. And unconsciously, I was making this saying as part of the Bible. Y a través de la conversación que tuve con mi esposa me hizo realizar. And as I was talking to my wife, I realized, Y esto me trajo a una historia en la Biblia que les quiero compartir. and it also brought me to a Bible story that I would like to share with you. En el libro de Lucas, In Lucas 24. Luke 24. En esta historia pasa algo curioso. Esta historia son de los dos discípulos que van camino a Emaús. And in this story, something very interesting happens. It's about the two disciples that were walking together. Una historia donde la Biblia nos dice que estas dos personas van camino a Emaús, porque esto sucede después de que Jesús lo crucifican y resucita. And these two disciples were walking together, and this happened right after Jesus was crucified. Y miren lo que pasa, estas dos personas van caminando y van hablando sobre lo que le había sucedido a Jesús en Jerusalén. And these two people were walking together, and they were talking about what happened to Jesus in Nazareth. Y en lo que ellos iban hablando, la Biblia nos cuenta en Lucas 24:15 And as they were talking in Luke 24:15, que dice esto, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. and it says, as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. El versículo 16 dice, miren, presten atención a lo que dice, pero no lo reconocieron. And pay attention to this verse 16, but they were kept from recognizing him, Pues sus ojos estaban velados. because their eyes were closed. Y mira, eso es lo primero lo que nos tenemos que fijar, And this is the first thing that we have to see, porque esto muchas veces nos pasa a nosotros. because this happens to us many times. Ellos recuerden que estos discípulos eran personas que ya habían conocido a Jesús. And remember that these disciples, they were people that knew already Jesus. Y cuando la Biblia dice que Él viene y se les acerca y empieza a caminar con ellos no lo reconocen. And when the Bible says that Jesus came to them and he started walking with them, but they didn't recognize Porque him, tenían un velo. because they had a veil on their eyes. Y sigue diciendo, y Jesús, cuando sigue la historia, y Jesús viene y les pregunta a ellos, ¿qué están discutiendo? And as the story says, as they were walking with Jesus, he asked them what they were talking about. Y la historia dice que ellos cabizbajos le empezaron a decir, oye, ¿acaso tú no eres el único que no has oído de lo que pasó en Jerusalén? ¿De lo que ha pasado recientemente? And with their heads down, they just said, haven't you heard what happened to Jesus of Nazareth? Y miren cómo Jesús les sigue la corriente y les dice, no, ¿qué ha pasado? And Jesus, he was just following along, and he asked them, so what happened? Jesús siendo Él el que pasó lo que pasó. Jesus himself, being him, the one that all the things happened Les to him, pregunta, ¿qué pasó? he asked them. Y ellos vienen y le contestan, le dicen, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. And he asked them what happened, and they responded about Jesus of Nazareth. They replied, he was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. Y le dicen, pero los sacerdotes, los jefes del pueblo lo dieron a muerte y lo crucificaron. But the priests, they gave Jesus up and they crucified him. Y en el siguiente versículo, el versículo 21, miren lo que dice. And in the next verse, look what he says. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto.
But we had hope that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all this took place. Y quiero que prestemos atención en lo que hemos leído hasta ahorita. And I want you to pay attention to what we have read. Porque lo que leímos ahorita es precisamente la razón de por qué los discípulos y las personas que estaban con ellos no se daban cuenta de quién era Jesús. And I want you to pay attention to this because what we have read is the reason why the people and the disciples that were with Jesus didn't recognize him. El versículo 21. Verse 21. Porque dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días de esto. And they said, but we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the third day since all that took place. Este versículo, era la imagen equivocada que ellos tenían de quién era Jesús. This verse means or represents the image that they had, the wrong image that they had of Jesus. Ellos pensaban que la muerte de Jesús, They thought that Jesus' death, la muerte de Jesús era la razón por la cual Israel no tendría redención. that was the reason why Israel wouldn't have redemption. Ellos pensaban que Jesús era un profeta más, And they thought that Jesus was just another prophet. cuando era todo lo contrario. But on the opposite, Precisamente esa muerte de Jesús es lo que iba a traer redención a Israel. it was Jesus that it was going to bring the redemption to Y Israel. no solo a Israel, sino a todo el mundo. Not just to Israel, but to the whole world. Entonces, se dan cuenta de cómo o qué tan equivocado estos discípulos tenían, qué tan equivocada tenían la imagen de quién era Jesús. So can you see how wrong the disciples' image of Jesus was? Porque ellos caminaron con Jesús. Y Because they walk with Jesus. esto es algo que nos puede pasar a nosotros. And this is something that can happen to us. Nosotros podemos caminar por años en el Evangelio We can walk for years in God's path y aún así no tener claro quién es Jesús. and not have very clear who is Jesus. En el versículo 27, miren lo que dice. In verse 27. Antes de esto, Jesús les dice a ellos, les dicen en parte de la historia, les dice, qué torpes son ustedes, les dice. And before all this, Jesus was talking to them and he was telling them that they were full. Qué tardos de corazón para entender lo que habían dicho los profetas. That they were slow to understand what the prophets have said. Él les dice, no los profetas habían dicho que el Cristo tenía que sufrir todo esto. And he was telling them, didn't the prophet said that Jesus, the Christ, had to suffer all these things? Literalmente les estaba diciendo a ellos, en otras palabras, para que nos quede el saco, And literally he was telling them in other words, les estaba diciendo, qué tardos son para entender lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo de mí. that they were so slow to understand what the Old Testament was saying about him. No en el Antiguo Testamento estaban diciendo los profetas todo lo que yo iba a sufrir. Because in the Old Testament, the prophet said that everything that Jesus was going to suffer. ¿Y cuál era el propósito de ese sufrimiento? And what was the purpose of that suffering? Y miren cómo, aquí es por eso es que les decía que cómo nosotros enderezamos esa falsa imagen que tenemos de Dios. And this is why I was telling you that the way that we can straight up the way of the image that we have, the wrong image that we have of God, A través de la palabra. is through the word. Porque miren qué Jesús hizo en el versículo 27. Because let's look at what Jesus did in Luke 27. Dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Jesús literalmente sacó la Biblia Jesus literally took the Bible out y le empezó a leer and he started reading to them el Antiguo Testamento the Old Testament. y les empezó a explicar todo lo que ellos decían.
And he started explaining to them everything that they said. Y esto fue lo que yo experimenté precisamente el sábado. And this is what I experienced on Saturday. Yo creía que creía que tenía una imagen correcta de Jesús acerca de la fe. And I thought I had the right image of Jesus according to the faith. Cuando fui a la palabra, me di cuenta que no. And when I went to the word, I realized I was wrong. La palabra me corrigió. And the word corrected me. Y fue lo mismo que Jesús hizo en este caso. And that's the same thing that Jesus did in this case. Jesús vino y corrijo la mala perspectiva que tenían ellos de Jesús. Jesus corrected the wrong perspective that they had of Jesus. Y eso nos enseña que la única forma correcta de nosotros conocer verdaderamente o tener un verdadero encuentro con Jesús es a través de la palabra. And this teaches us that the only way that we can have the right image and that we can have the closeness with God is through the word. Yo me puse a pensar bastante en cómo muchas veces nosotros intentamos tener una relación con Dios And I started thinking of how many times we try to have a close relationship with God, y no conocemos a Dios. but we don't know God. Yo te pregunto, si te pregunto, ¿quién es Jesús? And if I ask you today, who is Jesus? ¿Qué me contestarías? What would you say? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? What is his will? ¿Qué es lo que Jesús espera de ti? What is Jesus expecting of you? ¿Qué me contestarías? What would you say? ¿Conocemos a Jesús? Do we know Jesus? Y yo me puse a pensar, ¿cuántas veces no oramos And I started thinking of how many times we pray y no sabemos quién es Él? and we don't know who he is. Imagínate, yo me puse a imaginar esto, pero me puse a imaginar, imagínate que hayan personas que oren Imagine if there's people that maybe today, y que cuando oren la imagen que tenga sea el actor de la pasión de Cristo. that maybe when they pray, they have the image of the actor that does the Passion of Christ. O más ahora el de The Chosen. Or maybe now the guy that does the Chosen movie. Imagínate que hayan personas que oren y tengan la referencia de Jesús, sea la estatuilla esa que ponen de Jesús en una cruz. Imagine that if there's people now praying and they have the image of that Jesus that is crucified in the cross. Se imaginan muchas veces qué tan perdido estamos de conocer verdaderamente a Dios. Imagine how lost we are many times that we don't know Jesus. Como te dije, mira, muchas veces nosotros podemos caminar, tener años caminando en el Evangelio And as I said before, we can walk in the path for many years y no conocer verdaderamente a Jesús. and not know Jesus. Inventarnos un Jesús que se acomode a lo que nosotros queremos. And invent a Jesus that it will be according to what we want. Y eso no te va a llevar a la verdad. And that's not going to take you to the truth. Inventamos un Jesús que nos mantenga en nuestra zona de confort. And we invent a Jesus that will keep us in our comfort zone. Inventamos a un Jesús que es todo amor. And we invent a Jesus that is all about love. ¿Y qué pasa? Que eso provoca que empecemos a cometer errores o que comencemos a pecar sin control. And that make us many times that we start to make mistakes and just sin without control. ¿Por qué? Porque Why? nos inventamos a un Jesús que se acomode a lo que nosotros necesitamos. Because we invent a Jesus that is accommodated to what we want. Miren lo que dice el versículo 30. Aquí Jesús y los dos discípulos siguieron caminando hasta que llegaron al lugar donde tenían que ir. In Luke 24:30, the disciples kept walking with Jesus until they got to where they were going. Cuando ellos llegaron, dijeron esto: luego estando con ellos a la mesa, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. And when they arrived, this happened. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight.
se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? And they asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? Aquí algo que me llamó la atención en el versículo anterior And something that got my attention in the previous verse fue que Jesús, cuando llegaron al lugar donde ya los otros dos discípulos iban a quedar, and it's that when they arrived to where they were going, the other two disciples, dice la Biblia literal, dice que Jesús pretendió que él iba a seguir adelante. and the Bible says that Jesus pretended that he was going to keep walking, Dice, él hizo como que iba a seguir adelante, como que tenía que ir a otro lugar. and he pretended like he was going to another place, like that he was going to keep walking. Y que estas dos personas le dijeron, no, quédate con nosotros. And these two people, these two disciples, asked him to stay. Y que Jesús se quedó. So Jesus stayed with them. Algo que me llamó la atención fue precisamente esto, porque esto nos enseña que Jesús no se queda a habitar en un lugar si no es invitado. And something that caught my attention from this is that Jesus will not stay in a place where he's not invited. Y realmente creo que los dos requisitos que nosotros tenemos para realmente tener un encuentro genuino, real con Dios, And I truly believe that the two requirements that we need to truly have an encounter with God, uno es conocer al Jesús de la Biblia one is to know the Jesus from the Bible, y el otro es invitarlo a que tenga intimidad contigo. and the other one is to invite him to have intimacy with you. Eso representa el último versículo que leímos, cuando Jesús se sienta con ellos a la mesa. That's what the last verse that we read represents when Jesus comes to the table with them. Intimidad, cercanía, amistad. Intimacy, closeness, friendship. Pero tú no puedes tener una amistad, una intimidad con alguien que no conoces. But you cannot have a friendship or an intimacy with somebody that you don't know. Y para conocer a Dios necesitamos leer su palabra. And so that we can know God, we need to read his word. Para terminar, te voy a pedir que te vayas poniendo de pie. And I will ask you to stand up as we finish. Tener una intimidad con Dios no es tan difícil. To have an intimacy with God is not very Nosotros difficult. lo hacemos difícil. We make it difficult. Yo no me levanto todos los días queriendo, desesperado por leer la palabra. And I do not wake up every day desperate to read the Bible. Pero son cosas que tenemos que hacer. But those are things that we need to do. Muchas veces no nos gusta. And many times we don't like it. Pero quieres tener un verdadero encuentro con Dios, But do you really want to have an encounter with God? tienes que buscarlo a través de la palabra. Then you have to read and you have to seek for it through the Bible. Te voy a pedir que ahí cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. I'm going to ask you to close your eyes. Pídele al Señor que te lleve a tener un encuentro verdadero con Él. And ask God to take you to that place where you can have an encounter with him. Pídele al Señor que te muestre quién Él es verdaderamente. And ask God to reveal to you who he is truly. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, dándote la honra y la gloria, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, por lo que estás Bendición, haciendo, familia. Padre Yo Santo. sé que la palabra que fue administrada en esta noche ha sido de bendición para ti. Yo sé que probablemente necesitas una oración en este momento. Llámanos, los números están ahí en la pantalla. Queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades y queremos ayudarte a dar esos primeros pasos para que te acerques más a Dios. Ven y visítanos también en cualquiera de nuestros servicios, donde te vamos a recibir. No somos la iglesia perfecta, pero sí te vamos a recibir con mucho amor y con una sonrisa. Así que dale like a la página, comparte este mensaje con otras personas y llámanos para que oremos por ti y por los tuyos. Bendiciones.